relación de hijos con nuestros padres, tal vez en un negocio. Lo hemos intentado muchas veces y no recogemos nada. Hemos echado esas redes, pero no hemos recogido nada, pero no ha habido resultado. Y dice la palabra, los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Y fíjate algo bien importante, a veces tú y yo lo intentamos 1, 2, 3 veces y decimos ya no. Pero ahorita vamos a ver, yo creo que todos hemos leído La pesca milagrosa, que nos habla el libro de Lucas, pero ahorita ojalá Dios quiera y su Espíritu Santo también, que lo entendamos un poco mejor y que profundicemos más. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 5, versículo 1. Entonces no hay nada más triste para un pescador que echar la red y que no recoja nada. Lucas 5. Lucas 5, 1. Lucas 5, 1. Ahorita vamos a entender. ¿Cuántos se acuerdan de que el Señor vino a Jacob en el momento que él se encontraba más desesperado? ¿Sí nos acordamos? Que dice la palabra del Señor que venía Esaú, ¿no?, al encuentro de Jacob, y Jacob tenía miedo porque primero le había quitado la primogenitura, pero Esaú había estado de acuerdo. Después había usurpado su lugar. Y Esaú, nos acordamos, ¿verdad?, que aborreció a Jacob y le dijo y declaró estas palabras, que cuando su padre ya no estuviera, lo iba a matar. Y ahora, ¿verdad?, imagínate cuántos años pasaron, si nos acordamos, cuántos años pasaron para que Jacob volviera a verse cara a cara con Esaú. ¿Cuántos años pasaron? 20 años. ¿Se acuerdan que trabajó con Labán 7 años por Raquel? No, 7 años por Raquel, 7 años por Lea, y estuvo aparte otros 6 años. Pasaron 20 años, ¿verdad? Y ahora tenía que encontrarse con Esaú, y Jacob decía, me va a matar, va a acabar conmigo porque usurpé su lugar. Y recordamos que en el momento más angustiante y más desesperante de su vida, tuvo un encuentro con Dios, donde dice la palabra, ¿verdad?, que luchó con un varón de Dios y que ahí recibió bendición. ¿A qué vamos con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? Que el Señor siempre va a aparecer en el momento más difícil de nuestra vida. Cuando decimos, ya no puedo más, ya no aguanto más, ya no puedo soportar esta situación, que nosotros sepamos que en el momento más oscuro de nuestra vida es donde vamos a ver que acontece nuestro milagro. A Jacob, ¿verdad?, dice la palabra que luchó con ese varón toda la noche y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Entonces el Señor aparece en ese momento en la vida de Jacob, en el momento de angustia, donde él pensó que Esaú lo iba a matar, que Esaú iba a acabar con su familia. Ahí aparece el Señor. Y ahorita vamos a ver aquí en este texto de la pesca milagrosa, cómo el Señor vuelve a aparecer a hombres en la palabra de Dios en el momento más triste de sus vidas. Cuando quizá ya estaban cansados, cuando quizá ya estaban desgastados, cuando ya no había en ellos ganas, ya habían trabajado mucho, ya habían luchado mucho y no lograban recoger nada. Pero ahí es cuando viene Jesús
A veces en nuestra vida hemos dicho, Señor, ya haz algo por mí, ya necesito ver este milagro. Y nosotros, ¿cuántos hemos aprendido que ahora la palabra de Dios nos enseña que por fe andamos y no por vista? Amén. No es lo que ven nuestros ojos, es lo que estamos creyendo. Dice la palabra que el Señor llama las cosas que no son como si ya fueran. Amén. Entonces nosotros tenemos que declarar y creer en nuestro corazón que por fe andamos y no por vista. No es lo que vemos, quizá, ¿verdad? Y muchas veces nos hemos desanimado porque decimos, ya somos bien poquitos. Pero dice el Señor, no es lo que tú ves, es lo que tú crees. Dice el Señor, no debemos andar por vista, sino por fe. Y que tú sepas que a veces decimos, ya Señor, necesito que ya intervengas, que ya hagas algo por mí, ya no veo la salida, ya no soporto esto que estoy pasando, pero que tú sepas que si el Señor no ha hecho algo y aún no interviene, es porque sabe que todavía puedes soportar. Amén. Es porque sabe que todavía aguantas. Y es porque en ese momento Él te está enseñando paciencia, te está enseñando que dependas de Él. Muchas veces queremos que las cosas cambien ya. Pero si el Señor no las cambia, es porque sabe que todavía puede soportar. ¿Cuántos sabemos? Y dice la palabra de Dios que nunca nos va a dar algo que no podamos soportar. Él no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Y si aún no vemos que el Señor interviene, es porque Él sabe que todavía podemos. Cuando el Señor vea o sepa que ya no vamos a poder, va a hacer algo. Amén. Pero entonces recordamos que a Jacob lo encontró en el momento de mayor angustia, cuando él quizá pensó que su vida había terminado, que Saúl lo iba a matar, iba a acabar con él, con todo lo que tenía. Y ahorita vamos a ver que también vino a Pedro y a estos pescadores en un momento de angustia y de dificultad, cuando ellos ya se habían cansado, cuando ya se habían desanimado. Porque recordamos, ¿verdad?, que allá en Isaías decía, y entendimos que no hay nada más triste para un pescador que echar la red y recoger nada. ¿Verdad que es muy triste si alguna vez hemos querido vender algo y no hemos vendido? Es muy triste. Sí. Y nos llenamos de desesperanza, de desaliento. A veces buscamos y buscamos, tratamos de encontrarlo, damos todo, pero no vemos nada. Sentimos que no nos fue bien. Aunque lo hemos dado todo, sentimos que no nos fue bien. ¿Por qué? Porque el esfuerzo humano no es suficiente para poder cambiar el mundo. El esfuerzo humano, por más que tú te esfuerces, nuestro esfuerzo no es suficiente. Tiene que haber algo más que nuestro esfuerzo. Y ahorita vamos a ver qué es la confianza que tengamos en Dios. Nosotros aquí en este lugar podemos darlo todo y esforzarnos con la alabanza, esforzarnos por tener limpio, esforzarnos en predicarle a las personas de afuera. Pero si no tenemos fe y no creemos que van a venir, no va a pasar nada. Ahorita vamos a entender que el esfuerzo humano no es suficiente. Necesitamos algo más y es creerle a Dios. Dice el Señor, si tú no crees que va a suceder, no va a suceder. Si tú dudas, no esperes recibir algo, porque estás dudando. Dice entonces, Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
Dice la palabra que estando Jesús en aquel lago, había mucha gente alrededor de él, que se abalanzaban hacia él porque querían oír la palabra de Dios. O sea, que en ese momento y en ese tiempo sí tenía la gente hambre y sí tenían sed por la palabra. Amén. Venían a Jesús. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor le dice a Pedro, ahora te haré pescador de hombres. Porque sí había hambre y sí había sed de la palabra. Amén. Pero ¿acaso no había más que enseñaran la palabra? Y a veces así pasa con nosotros, porque afuera sí hay hambre y sed de la palabra, y sí hay personas que quisieran venir a este lugar, pero tú y yo no nos estamos esforzando en llevar el mensaje. Ayer, ¿verdad?, nos decía nuestro hermano Rodrigo de una de sus trabajadoras que ella dijo, si ustedes me invitaran, si alguien me invitara, dice, yo veo cómo están ahí los lunes y los domingos, pero nadie me invita, ¿cómo voy a ir? Y yo dije, sí es cierto, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos durmiendo, porque a veces pensamos, y son engaños que se forman en nuestra mente, pensamos que todas las personas ya saben que pueden venir cuando quieran, y no es así. Nosotros tenemos que hacer un trabajo. Y entonces aquí vemos que la gente venía al Señor Jesús para oír la palabra de Dios, porque tenían hambre. Y a veces nosotros ya damos por hecho que las personas no quieren saber del Señor, y no es así. Veíamos, ¿verdad?, cómo Jacob se hacía una película en su mente donde seguramente ya se veía muerto por Esaú y sus hijos sin vida, y no era verdad, las cosas no fueron así. Y así también nosotros a veces pensamos, si voy y le hablo a esa persona, no, me va a decir que no, me va a decir que me vaya, que no quiere saber del Señor, y no es real. Y a veces ya no lo intentamos, ya no insistimos. Y si hay hambre y si hay sed de Dios allá afuera. Amén. Pero ¿cuántos pescadores de hombres hay aquí? Amén. Sí. Amén. Dice aquí el verso 2. Fíjate entonces, vamos a ir verso por verso para que lo entendamos. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Fíjate, dice la palabra de Dios que había 2 barcas, pero él decidió entrar en una. Dice el verso 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice la palabra de Dios que entró Jesús en aquella barca, la cual era de Pedro. Amén. Y dice que le rogó que la apartara de tierra un poco. Aquí vamos a entender 2 cosas. Esas 2 barcas, ¿verdad?, significan 2 cosas. Aquellos cristianos, ¿verdad?, cerca de la orilla del río, son aquellos que no han conocido al Señor, porque habla de 2 barcas. Una se quedó cerca de la orilla, pero en la otra entró Jesús, y Jesús le rogó a Pedro que apartara la barca de la orilla. ¿Sí? Amén. Entonces, 2 barcas. Y dice la palabra del Señor que Jesús entró en una. Entonces la primer pregunta es, ¿tú realmente ya le permitiste a Jesús entrar en tu barca? Porque muchas veces, y enseña la palabra de Dios, hemos leído su palabra, hemos recibido sus milagros, pero no lo hemos conocido, pero no hemos tenido un encuentro con Él. Muchas veces nos congregamos y podemos hablar de Dios,
pero quizá no lo hemos conocido. Mira, vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios 15:34. ¿Lo saco? Sí. Primera de Corintios 15:34. Entonces recuerda que había 2 barcas, pero Jesús entró en una de ellas, la cual era de Simón. Una barca se quedó entonces cerca de la orilla, pero a la otra barca donde Jesús entró, Jesús le pidió que se apartara de la tierra, o sea, que entrara un poquito más hacia el mar. Amén. Amén. Primera de Corintios 15:34. Dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y si tú lo lees todo el capítulo, ellos estaban discutiendo acerca de algunas doctrinas. Y nosotros muchas veces no hemos conocido al Señor. Decimos que lo conocemos, pero muchas veces el pastor nos ha dicho: cuando tú conoces a Jesús, Él como tu Padre, nosotros de nuestro papá, nos enseña el pastor, ¿no? Sabemos su fecha de nacimiento, sabemos qué le gusta, sabemos qué no le gusta, sabemos muchas cosas. Y aquí el apóstol les escribe: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y es que a veces hay cosas básicas acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de la palabra, que no las conocemos y que es importante conocer. Entonces vamos a regresar a Lucas 5. Dice el verso 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Dice la palabra que el Señor Jesús le rogó a Pedro que apartara la barca. ¿Qué entendemos cuando dice que le rogó? Tal vez le dijo una vez: Pedro, aparta la barca de tierra un poco. Y quizás Pedro no quería. Y dice la palabra que le rogó. Por eso te digo que estas 2 barcas, la barca que se quedó cerca de la orilla, en esa barca no estaba Jesús. Jesús entró a la barca de Pedro y le pide que la apartara de tierra, o sea, que entrara más hacia el mar. Esto significa que el Señor Jesús, una vez que ha entrado en tu vida y en mi vida, nos va a llamar a apartarnos de esa orilla. Y tal vez esa orilla, ¿verdad?, es el mundo. Tal vez esa orilla a veces es nuestro trabajo. Tal vez esa orilla son los afanes. Y el Señor por eso es que nos dice la palabra, le rogó que la apartase de tierra un poco. El Señor Jesús necesitaba que la barca fuera apartada de tierra, que entrara un poco más hacia adentro. Así el Señor a ti y a mí nos llama a meternos un poco más hacia adentro con Él, a buscarlo un poco más. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo nos llama, porque Él quiere sumergirnos. Entonces el Señor no quiere que tú te quedes en la orilla. El Señor, así como a Pedro le rogó que apartara la barca de la orilla, que viniera hacia el agua, así a ti y a mí el Señor nos dice: no te quedes en la orilla, en esa orilla que tal vez es el mundo, en esa orilla que tal vez es una debilidad de nuestra vida que no hemos podido dejar, en esa orilla que tal vez es tiempo que le tendríamos que dedicar a Dios y se lo estamos dando a algo más.
Entonces el Señor dice, no te necesito en la orilla. Y dice que le rogó a Pedro que la apartase de tierra un poco. El Señor necesitaba que la barca fuera apartada de tierra un poco, porque si no era apartada de esa orilla, posiblemente no iban a recibir el milagro que recibieron. Entonces así dice el Señor, no te quedes en la orilla, no te quedes en el mundo. Vimos que el Señor Jesús a solas era cuando tenía comunión con el Padre. Y dice la palabra que le rogó, tal vez Pedro no quería, y el Señor le insistió. Y dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ellos iban a recibir un milagro de parte de Dios, pero ese milagro no vino sin que antes, cuando el Señor Jesús estaba en la barca y le enseñaba a la multitud, Pedro estaba ahí. O sea, Pedro primero escuchó la palabra de Dios. Pedro escuchaba todo lo que el Señor Jesús le estaba hablando acerca de la palabra de Dios a esa multitud. Entonces, antes de que Pedro viera el milagro, primero comió la palabra de Dios. Y por haber comido la palabra de Dios, ahorita vamos a ver que se llenó de fe. Nosotros muchas veces no tenemos fe porque no estamos comiendo la palabra de Dios. Qué bueno y gracias a Dios, ¿verdad? Por el tecito, porque nos va a mantener despiertos, porque necesitamos comer la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver que Jesús le dio una instrucción a Pedro y le dijo que echara las redes. Y Pedro tuvo fe, aunque en primer instante dudó, después tuvo fe, pero esa fe vino a Pedro porque él ya había escuchado a Jesús predicar la palabra. Porque dice que Jesús entra en la barca y le dice a Pedro, apártate de la orilla. Y después de que se aparta de la orilla, no les dio el milagro enseguida, sino que dice que primero desde la barca le enseñó la palabra a toda la multitud. Y podemos imaginarnos a Pedro quizás sentado ahí a un lado, ¿verdad? Pero Pedro estaba escuchando. Pedro no estaba dormido mientras Jesús predicaba, porque si hubiera estado dormido, no le hubiera dicho al Señor más adelante, en tu palabra echaré la red. Pedro ya había escuchado la predicación que Jesús le estaba dando a esa multitud. Qué importante es que tú y yo comamos la palabra, porque el día de mañana, cuando vengan situaciones difíciles a nuestra vida, vamos a saber qué hacer, porque la palabra que escuchamos en este lugar ya la atesoramos en nuestro corazón. Amén. Entonces, primero el Señor Jesús predica la palabra desde la barca. Y dice el verso 4. Cuando terminó de hablar, o sea, primero hay que escuchar al Señor. Cuando termine de hablar, van a suceder milagros poderosos. Amén. Dice, cuando terminó de hablar, a veces nosotros no le damos tiempo a Jesús para que nos hable. Y dice el Señor Jesús, espérate, es necesario que yo termine de hablar primero. Pero a veces nosotros no le damos tiempo al Señor Jesús. En una ocasión estaba una niña ahí estaba la mamá de una niña en la tienda, ahí enfrente del mostrador, y pasa a su hija, pero pasa en la tienda corriendo. No se detuvo a mirar si ahí estaba su mamá, y la mamá dice, no me vio, y no, porque la niña iba presurosa. Y a veces así, ahí el Señor me enseñó que a veces así vamos tú y yo, tan presurosos, tan acelerados, que no nos damos cuenta que ahí está el Señor. Y es necesario que primero escuchemos las palabras que el Señor nos está hablando. Dice el 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor Jesús sabía que al estar predicando él a la multitud, Pedro iba a escuchar la palabra.
Y cuando Pedro escuchara la palabra, se iba a llenar de fe. Y dice que le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hay otras versiones que dicen que le dijo: ir a las aguas más profundas y echar vuestras redes para pescar. Y hay otra que dice: ir a las aguas más profundas y echar vuestras redes para pescar. Ya no escribí la otra. Pero entonces el Señor Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro. O sea, lleva la barca a las aguas más profundas, porque ahí es donde vas a pescar. ¿Qué quiere decir? Es nuevamente que el Señor nos quiere llevar a las profundidades, pero con Él. Amén, que nosotros lo busquemos a Él de una manera más profunda, de una manera más especial, de una manera diferente. Porque a veces tú y yo nos hemos quedado como la otra barca, solamente en la orilla. Y en la orilla no vamos a recibir ningún milagro. Tenemos que ir a las profundidades a donde nos llama Jesús. Dice la palabra que el Espíritu del Señor es un río para nosotros. Y dice que es un río sobre el cual ningún barco enemigo puede navegar. El Señor es nuestro río y ningún barco enemigo puede venir contra nosotros. Y entonces el Señor nos llama a la profundidad de ese río, o sea, tener una relación con Él más intensa, más profunda. Dice la palabra, aprendimos que Jacob luchaba con el ángel de manera intensa, profunda. Así el Señor quiere que tú y yo nos sumerjamos. Pero a veces, te repito, vamos tan acelerados, tan aprisa, tan llenos de presiones, luchando en nuestras fuerzas, y no lo vamos a lograr. Porque entendimos que nuestro esfuerzo humano no es suficiente. El esfuerzo del hombre no es suficiente para poder cambiar el mundo. Los políticos, muchos se esfuerzan, pero no pueden cambiar al mundo, y no van a poder, porque el esfuerzo humano no es suficiente. Necesitamos a Dios. Dice la palabra entonces, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y fíjate, el versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Imagínate, por eso decimos que a Jacob se le apareció en el momento más angustiante de su vida, cuando más desesperado estaba, cuando más miedo tenía, cuando más angustia tenía. Ahí vino el Señor y se le aparece a Jacob. Y ahora aquí dice la palabra: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Decíamos al inicio, a veces en un negocio, en un trabajo, lo intentamos 1, 2, 3 veces y nos va mal y dejamos de insistir. Y aquí estos pescadores, dice la palabra, que toda la noche habían estado intentando pescar, sin embargo no recogían nada. Ellos perseveraron y se esforzaron. Imagina, toda la noche, dice la palabra, toda la noche. Pasaron minutos, pasaron horas, se pasó la noche y no pescaban nada. ¿Te imaginas cómo estarían aquellos pescadores? Desesperados. Desesperados. Tal vez decían: ¿a qué hora vamos a sacar algo? Dice la palabra: nada. O sea, ni un pez, nada. ¿Te imaginas cómo estaban? Desesperados, angustiados, cansados, agotados, tal vez ya sin ganas, desganados.
veíamos que no hay nada más triste para un pescador que echar la red y no recoger nada. Entonces, así como hace 8 días, el lunes, imaginábamos la angustia y el miedo de Jacob, hoy imagínate la angustia de esos pescadores. Que nosotros, ¿verdad? Que quizás nos dedicamos a vender, que desde que abrí hasta que anocheció no haya vendido nada. ¿Verdad que es feo? Es triste. Imagínate entonces la angustia de estos pescadores. Y vemos que Jacob quizá estaba desgastado, triste, tal vez tenía sueño, tal vez lo que quería era dormir para ya no pensar en que venía Esaú. Y en el momento de mayor debilidad el Señor le dijo: descánsate, Jacob, ¿no pasa nada? No. Cuando Jacob estaba débil, desgastado, preocupado, el Señor le dijo: ve y duérmete, ¿no pasa nada? No. En el momento que menos fuerzas tenía era cuando el Señor lo llama a luchar. Amén. Entonces hacia nosotros, ¿verdad? El Señor dice: ¿sabes qué? No te enfoques en Esaú, que piensas que viene contra ti. Enfócate en extender mi reino, porque a eso te he llamado. Y a veces nosotros nos enfocamos en las cosas superficiales y se nos olvida, y dice la palabra que el Señor Jesús nos llamó para anunciar sus virtudes al mundo. Dice la palabra que Él nos escogió un pueblo, una nación santa, que somos especiales para Él, para ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tu trabajo y el mío es ir y anunciar las virtudes de Dios a este mundo. Pero a veces nosotros estamos desanimados, desconsolados, sin esperanza, desganados, cansados, y se nos olvida. Entonces imagina, a Jacob el Señor no lo llama a descansar, sino a luchar. Así a ti y a mí el Señor no nos llamó a descansar, no nos llamó a estar cómodos, sino a luchar, a salir, ¿verdad?, de la zona de comodidad y saber que el Evangelio es para valientes. Y si no somos valientes, no vamos a arrebatar nada. Y así estos pescadores, imagínate, no habían dormido toda la noche y el Señor Jesús los estaba llamando a trabajar, a echar las redes, a volver a intentarlo. No habían dormido toda la noche, estaban cansados, tal vez lo que querían era dormir, y el Señor no les dice vayan y descansen, sino que el Señor los llama a la acción, porque el Señor así quiere que la iglesia esté activa. Amén. Puede que no hayamos dormido toda una noche, puede que estemos cansados de haberlo intentado tanto, puede que estemos desgastados, sin ganas, y el Señor nos llama a intentarlo una vez más, a estar activos, a la acción. Amén. Dice el verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero fíjate, significa, dice aquí, mas en tu nombre echaré la red. Significa que toda la noche lo hicieron con su esfuerzo humano, pero no lo hicieron en el nombre del Señor. No lo hicieron confiando en la palabra de Jesús. Pero ahí, ¿por qué Pedro pudo decir, mas en tu palabra echaré la red? Porque recordamos que primero Jesús estuvo predicando desde la barca. Pedro ya había alimentadose de la palabra de Dios, ya había comido la palabra de Dios. Por eso es que ahora pudo decirle al Señor: toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. O sea, esta vez iba a echar la red confiando en la palabra del Señor.
Tú y yo tal vez, yo te repito, en algún área de nuestra vida hemos echado esas redes, pero quizá no ha sido en el nombre del Señor. No ha sido confiando en Dios. Y yo te digo, porque a mí sí me ha pasado. Yo a veces le he predicado a las personas, pero he dudado de que vengan. He creído más en que no llegarán, porque uno se llena de incredulidad y de duda. Y dice el Señor Jesús que si no tenemos fe, no le podemos agradar. Y muchas veces así ponemos todo de nuestra parte, todo mi esfuerzo, todo mi empeño, pero repetimos, el esfuerzo humano no es suficiente para cambiar al mundo. Necesitamos hacerlo en el nombre del Señor, confiando en su palabra. Porque dice Pedro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Tal vez así llevamos muchos años, ¿verdad? Luchando por conseguir algo y nos hemos esforzado, pero ahora dice el Señor, ahora hazlo confiando en mi palabra y ahora hazlo en mi nombre. Amén. Entonces dice el verso 6, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Imagínate, pero tuvieron que obedecer a la instrucción de Jesús. Primero les dijo, apártate de la orilla, entra un poco más. Así a nosotros el Señor nos llama a apartarnos, ¿verdad? Cada uno sabemos de dónde tenemos que apartarnos. Y el Señor nos dice, apártate. Después vas a escuchar la palabra del Señor cuando Jesús ha entrado en tu barca. Después vas a recibir la instrucción de Dios que te va a decir, mete tu barca en las profundidades del mar, donde más profundo esté. Pero muchos se quedan en la orilla. A muchos el Señor Jesús les dice, apártate de la orilla, pero no quieren. Dice, no, yo estoy feliz aquí en la orilla. Y el Señor nos llama a lo más profundo del mar, porque ahí nos espera un gran milagro. Pero muchas veces, como también el pastor nos ha predicado, nos aferramos a lo que tenemos y no lo soltamos. Y pensamos y creemos que eso es lo mejor, y en realidad adentro nos está esperando un gran milagro. Entonces te digo, muchos hijos de Dios se quedan en la orilla. Muchos sí apartan la barca de la orilla donde Jesús estaba predicando, pero también muchos se quedan ahí, no quieren ir a lo más profundo, porque fueron 3 puntos. La orilla, los llama a apartarse de la orilla, pero después los llama a lo más profundo, donde más profundo estaba el mar. Y muchos hijos de Dios ya no quieren llegar a lo más profundo, esa relación profunda con el Señor. Y dice el verso 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice el verso 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate, después de haberlo intentado toda la noche, dice la palabra, que no solamente llenaron una barca, sino llenaron 2, y ahora se hundían. Y aquí en este verso 7, el Señor nos quiere enseñar que como sus hijos y como su iglesia, debe haber entre nosotros ese compañerismo, porque ellos solos no hubieran podido con la pesca y sus redes. Dice la palabra que la bendición que les dio Jesús de esa pesca milagrosa fue tan grande que tuvieron que llamar a sus compañeros para que los ayudaran.
Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas solos y no es así. Por eso dice el Señor que somos un cuerpo. Muchos, ¿verdad? Una vez también predicaba el pastor que compiten pastores con pastores, siervos con siervas, iglesias con iglesias, y no es así, sino que el Señor nos llama a un compañerismo. La vida en Cristo y el Evangelio de Cristo tampoco es para caminar solos, pero a veces no nos gusta convivir con nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios que tengamos comunión con Dios. ¿Qué entendemos por comunión con Dios? Comunicación. Amén, comunicación, orar con el Señor. Pero también dice la palabra, tengan comunión unos con otros. ¿Eso qué significa? Tengamos comunicación. Comunión significa convivir. Entre muchos de los significados de comunión está convivir. Yo decía, comunión con Dios, pues es orar. Y cuando dice, y tengan comunión unos con otros, yo ahí fue donde dije, o sea, ¿cómo? Entonces investigo qué significa comunión, y entre los muchos significados que hay uno que es convivir, pero a veces no nos gusta convivir con nuestros hermanos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos visto un hermano y decimos, no lo soporto? Y no es así. El Señor nos llama a convivir y que haya ese compañerismo. ¿Cómo vamos a ganar las almas para Cristo? ¿O cómo pretendemos ser pescadores de hombres si no nos gusta convivir? Si no nos gusta el compañerismo, si no nos gusta... Decía un hermanito, tenemos nosotros como hijos de Dios que practicar la hospitalidad, y muchos de nosotros no nos gusta ser hospitalarios. Y entonces aquí el verso 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínate, el que Pedro le hubiera hecho caso al Señor de venir a lo más profundo de la mar, que Pedro haya escuchado la palabra de Dios y se haya llenado de fe, trajo bendición para él, y no solamente para él, sino también para los que estaban en la otra barca. Entonces, cuando tú y yo venimos, nos sumergimos en la presencia de Dios, escuchamos la palabra y nos llenamos de fe, va a haber bendición para nosotros, pero también para los que nos rodean. Amén. Imagínate, también va a haber bendición para los que se quedaron en la orilla, y por el milagro que tú recibas, ellos también van a llegar. Ahora esta pregunta, ¿qué harías tú? Imagínate, dice que toda la noche lo intentaron y no habían pescado nada, y de pronto ven que se llena una barca y también otra barca. ¿Qué harías tú? Ayudar. Amén. Escuchar más a Jesús. Escuchar más a Jesús. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Por los que así pensamos. Yo preguntaba en la tarde por ahí, ¿qué harías tú? Y alguien decía, tal vez cuando al tener esa cantidad de peces en el mar, ver la manera de cómo los voy a negociar. Y así muchas veces, muchos pensamos, antes de darle gracias a Dios, nos ponemos a ver. Imagínate que toda la noche no hayas pescado nada, de pronto recibes el milagro y ves 2 barcos llenos de peces. Rápido nuestra mente, ¿no? ¿Cómo nos los vamos a repartir? ¿Cuánto dinero podré sacar de estos peces? Los voy a vender, y a lo mejor ya hasta estaban imaginando qué iban a hacer con el dinero, ¿verdad? ¿Qué iban a sacar? Imagínate, dice que 2 barcas llenas de peces. Y muchas veces así somos nosotros. Ahorita vamos a ver que Pedro, dice el 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
La actitud de Pedro, ¿verdad? Y la respuesta y la reacción de Pedro fue caer de rodillas. Toda la noche lo había intentado y nada había logrado. Escucha la palabra de Dios, se llena de fe y reciben el milagro. Y las barcas, dice que 2 barcas se llenaron de peces. Y muchos pudieron pensar en el dinero que iban a ganar con esa pesca, qué iban a hacer, cómo se los iban a repartir. Porque a veces en muchos corazones hay ambición, ¿verdad? Pero dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces el Señor quiere, ¿verdad?, que esa sea también nuestra actitud. Que cuando llegue el milagro, porque ahora ya sabemos que quizá mucho tiempo, muchos años hemos echado las redes en algún área de nuestra vida, la que tú quieras, y nada hemos logrado. Pero a partir de hoy lo vamos a hacer creyendo y confiando en la palabra del Señor. Y que cuando llegue la bendición a nuestra vida seamos como Pedro y le demos gracias a Dios. Dice, cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pescador. Y enseguida vemos en el versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué Jesús lo llamó pescador de hombres? Porque Simón Pedro reconoció quién era Jesús, reconoció que Él es santo y reconoció que Él era pecador. ¿Se acuerdan cómo el Señor, antes de entregarle la bendición a Jacob, primero hizo que Jacob reconociera su indignidad? Y así ahorita, antes de que Jesús le dijera a Pedro: vas a ser pescador de hombres, primero miró en Pedro un corazón que reconocía quién era Dios y reconocía su condición de pecador. Entonces lo que el Señor miró en Pedro era que Pedro reconocía su indignidad. Pedro reconocía quién era Dios y quién era Él. Y el Señor, en respuesta a ese corazón que reconocía su indignidad, le dice: no temas, ahora serás pescador de hombres. Y Pedro, dice la palabra de Dios, que dejándolo todo, siguieron a Jesús. Pero primero el Señor Jesús vio en Pedro un corazón que reconocía quién es Dios y quién es Él. Por eso Pedro de rodillas le dijo: apártate de mí, sé que tú eres santo, yo soy pecador. Imagínate entonces el corazón que Jesús miró en Pedro. Por eso le entregó su ministerio, por eso lo llamó pescador de hombres. Y no dice la palabra que con la sombra de Pedro, ¿qué pasaba? Se sanaban los enfermos. Imagínate, ya ni siquiera oraba por ellos o extendía su mano, sino que dice que pasaba y con su sombra se sanaban. Y dice la palabra, hay un versículo donde dice que los que rodeaban a Pedro se sorprendían, porque Pedro era un varón que no tenía estudios. Dice la palabra que la gente decía: ¿cómo habla él si es gente de vulgo? Y así lo registra la palabra. Y se sorprendían de la manera en que Pedro hablaba. Aleluya. Porque hay cosas, ¿verdad? Decíamos, el esfuerzo humano sí es muy importante, pero no es suficiente. Amén. Necesitamos a Dios. Nosotros con nuestro esfuerzo no podemos cambiar al mundo. Por más grande que sea nuestro esfuerzo, no se puede. Decía un hermanito, ¿verdad? Le decía a mi mamá que orara por los enfermos y llevara la palabra. Y a veces nosotros somos incrédulos, y este hermanito le decía a mi mamá: Marisela no puede, pero Cristo en Marisela sí puede. Y así tú y yo no podemos, pero Cristo en nosotros sí puede. Amén. Y que ahora echemos las redes, ¿verdad? En el nombre de Jesús, confiados en la palabra,
Y el Señor nos llama, ¿verdad?, a superar esas barreras del desgano, a abandonar nuestros miedos, prejuicios e inseguridades. Cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de la orilla, le está diciendo, supera el desgano que tienes en este momento. Le está diciendo, abandona tu miedo y tu inseguridad, porque en el momento más oscuro era cuando iba a recibir su milagro. Amén. Entonces tenemos que superar esas barreras de desgano, de cansancio, de rutina y hacer lo que Dios nos pide. Amén. Damos gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, amados, vamos a darle gracias a Dios. Sabemos que Dios es bueno. Para siempre su misericordia. En el momento más difícil es en la noche, ¿no? Y cuando hablamos de la noche, hablamos en el tiempo de la oscuridad. Y en este mundo estamos de noche. En este mundo estamos viviendo de noche. Pronto ya viene el día. Recordamos a Jacob cuando el sol se puso, ¿verdad? Jacob, ¿ahora qué? Cojeaba. Una nueva manera de caminar. En nuestra vida tiene que haber ya una nueva manera de caminar. Hemos caminado en nuestras fuerzas, hemos arrojado las redes con nuestras fuerzas, con nuestro talento. Pero hoy yo te invito y te invito con todo mi corazón a que te derrames delante de tu Señor y que le digas, Señor, en tu nombre arrojaré la red, en tu nombre lo haré, Señor, pues tú tienes todo bajo control, Padre. Eres el único que puede hacer de mí el instrumento de honra, el instrumento poderoso. He luchado en mis fuerzas, he arrojado la red pensando, Señor, que la manera que lo hago es la correcta, pero hoy he aprendido que si solo lo hago como tú me mandas, mi barca se llenará de bendiciones. Ahora entiendo, Padre, ahora entendemos, Señor, por qué muchos estamos sufriendo, por qué muchos estamos enfermos, por qué muchos hoy estamos perdiendo el rumbo, por qué, Señor, posiblemente estemos vacíos. Hemos trabajado, Padre, y no hemos pescado nada. Hemos trabajado y, Señor, no hemos recibido lo que esperamos, porque lo hemos hecho sin tu cuidado, sin tu guianza. Agradecemos tu hermosa palabra, Señor mi Dios, porque tu palabra es verdadera. Tú eres santo, santo, santo. Nosotros somos miserables, Señor. Hoy queremos reconocer que sin ti nada somos, que sin ti estamos perdidos. Perdona a todos y cada uno de nuestros pecados. Lávanos con tu preciosa sangre hoy, Señor, una vez más. Queremos entrar a tu presencia, Padre. Queremos entrar a tu presencia y que sigas usando nuestras vidas como redes, Padre. Que hoy, Señor, seamos esas barcas que se llenen de peces. Que seamos esas barcas, Señor mi Dios, que estén llenas de tantos peces, que todos nuestros hermanos también quieran llenar sus barcas, Señor, y alcance hasta para ellos, Padre. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor. Todo lo que tú has dicho de nosotros se cumplirá. Le dijiste a Jacob, Señor,
que no le ibas a dejar hasta que se cumpliera lo que le habías dicho. Hacia nosotros tú has dicho, no te dejaré, no te desampararé. Donde quiera que tú estés, estaré contigo, dice el Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Nos humillamos, así como Pedro, Señor, así como Pedro se postró a tus pies y reconoció que tú eres santo y que él era inmundo así hoy. Hoy, Señor, nos echamos a tus pies, reconociendo nuestra inmundicia, nuestra maldad, y que solo tú eres santo, 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 santo. Queremos adorarte, queremos bendecirte, en el poderoso nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos, sin ira, sin contienda, Padre. Por un momento, Señor, en tu presencia, Señor, todo daríamos, Señor mi Dios, todo esperaríamos, pues tú, Señor, nos das salvación, vida eterna. Queremos darte gracias. Espíritu Santo, estás en medio de nosotros. Aquí estás, Padre. Renueva nuestras fuerzas. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada,
Eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te adoramos. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gloria a tu santo nombre. Bendito